Gloria a Dios. El día de ayer estuvimos hablando sobre la oración y el poder. Si realmente la oración tiene poder o la oración nos lleva o nos guía a quien verdaderamente tiene poder. Habíamos determinado de que el Dios Todopoderoso es aquel que posee todo el poder. Hablábamos también de la oración como la vía de comunicarnos, la vía para tener contacto con el Padre. Gloria al Señor. A través de la oración podemos expresarnos libremente en su presencia, sin ocultar nada. A través de la oración, gloria a Dios, a través de la oración, usted y yo podemos estar en contacto con el Padre. La Biblia enseña de que el hombre debe de orar sin cesar. La Biblia enseña de que usted y yo tenemos que orar constantemente. Pero también dentro de la oración vimos a Jesús exigiéndole a sus discípulos al menos una hora de oración. Te he visto personas que en el día oran 10 segundos, 20 segundos, oran 10 minutos. Pero si nosotros vamos a la vida de oración que llevaba Jesús, vemos que 10 minutos nunca le fueron suficientes, siendo él el Hijo de Dios. 20 minutos nunca le fueron suficientes. Jesús oró y dice la Escritura que él pasaba la noche orando. Era necesario poder pasar tiempo en la oración. A menudo nosotros como creyentes entendemos que cuando oramos media hora hemos orado lo suficiente. Cuando Jesús estuvo allí en el monte Sinaí, le exigió a los discípulos que deberían de por lo menos orar una hora. El tema de la oración es un tema amplio, así es que el día de hoy nos vamos a concentrar en el modelo de oración. Quisiéramos ir automáticamente o rápidamente al libro de Mateo, capítulo 6. Y yo quisiera que alguien me pueda leer los versículos que hablan con relación a la oración. Y vamos a empezar desde el versículo 5. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Amén. Amén. Lo puede leer. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un momento, amado, antes que usted continúe. Yo quiero saber si los demás tienen su Biblia a mano, si la están leyendo. Amén. Ok. Amén. ¿Quién más lo tiene? Dígame en todo lo que lo tienen y si no lo tienen, yo lo voy a esperar a que lo busquen. Yolanda no puede. Amén. Yolanda no puede. No, porque Yolanda se está arreglando, Yolanda va para la escuela. Oh, ok. Amén. Continúe, amado. Amén. Versículo 7. Sí. Y orando, no uses vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mm. Bendito Dios. Amén. Poderoso Señor. Tremendo. Yo quisiera preguntarle, amado, ¿cuándo o en qué momento usted se había sentado a estudiar solo este versículo? Estos versículos. Gloria a Dios. Yo hace un tiempo, porque enseñando a mis hijos a orar el Padre Nuestro, tienen 4 años y 5 ya, y Jonás, que tiene ya 2 años, él no habla todavía, pero cada vez que nos agarramos de la manita para hacer el círculo, él ya entiende y sabe. Entonces, cuando uno habla, él se queda mirando. Y un día invitamos a su papá. Su papá dijo: no, oren ustedes, que yo estoy orando aquí. Entonces yo me quedé en silencio. Y la niña vuelve y dice: papá, pero ven. Después me dice: mamá, llama a papá. Y yo le amo, dame el favor. Y me le dije: tú, aunque no repita nada, no te puedes quedar con nosotros y agarrarte del círculo, porque te están viendo tus hijos y nosotros somos una familia. Entonces él decía que en un versículo no era eh, a tu voluntad en el cielo como en la tierra. Él decía lo contrario. Entonces yo busqué la Biblia y lo leímos completo. Ahora yo también, si tenía alguna duda, yo le dije: si yo soy la que estoy equivocada, voy a reconocer mi error, y de lo contrario, entonces tú vas a asimilar que no es como tú piensas o como te enseñaron a ti. Ok. Bien. Bien. Y pregunto ahora, si pregunto quiénes han leído esta oración modelo, Amén. 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 Amén, todos, amén. ¿verdad? Amén. Bien. Ok. Ahora bien, vamos a ver qué está diciendo el Señor acá. Número uno, estamos hablando de que Jesús está aquí haciendo su primer sermón. Jesús está enseñando. Jesús está a modo de enseñanza. Él está enseñando y él inicia en el capítulo 5, empezando a hablar de un sinnúmero de cosas que para los judíos estaba oculta. Eran revelaciones, eran, vamos a decir, palabras que ya estaban en la ley, pero que ellos la desconocían. Y Jesús empieza a hablarle a ellos sobre la bienaventuranza, ¿verdad? Todo eso lo conocemos, lo cual un día vamos a estudiar la bienaventuranza para ver si dentro del marco de la bienaventuranza nosotros caemos. Hablaba con una persona en días pasados y me decía que él conoce una persona que es tan manso que él dice que él va a entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que los mansos heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando tú escuchas cosas como esa, tú dices, sí, sí, porque él decía: no, yo conozco ese hombre muy manso, ese va para el cielo directo. Oiga, Bendito Dios. porque él, porque él es manso. Y yo dije: Dios mío, vamos a estudiar un poquito eso. Y él se titulaba cristiano. El que me dijo eso se titulaba cristiano. Entonces,
y recitó ese texto de la Biblia para decir que ese hombre iba a entrar al reino de los cielos. Bien, Jesús habla Eso es igual, hermano, eso es igual como que hay gente que dicen que están sufriendo, están pasando por situaciones y ellos entienden que tienen que eso es bueno para también heredar el reino de los cielos, porque en la palabra habla de que tenemos que sufrir, de que tenemos de qué sé yo qué, de que tenemos de qué sé yo cuánto, y que dichoso el que llora porque tal cosa y tal cosa, y que dichoso el tal cosa. Entonces ellos entienden esa parte, eso así también, de esa forma. Sí, sí, así mismo es. Bien, así es. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí, amado? En el versículo 5, Jesús empieza a hablar sobre una oración modelo. De hecho, el encabezado dice la oración modelo. ¿Y qué dice Jesús? Él dice, mira, cuando ores, o sea, él está diciendo, cuando tú hagas tu ruego, cuando la palabra ores, lo busqué en la concordancia Strong, quiere decir, déjeme leérselo. Dice, este es un vocablo aglutinante, el sustantivo euche. Es una oración a Dios que también implica el hacer un voto. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, cuando ustedes hagan su voto a Dios, cuando ustedes invoquen el nombre de Dios, cuando ustedes mencionen su nombre, y también dice ruego, es decir, cuando ustedes estén en algún momento de apriete, momento de dificultad, y ustedes hagan un ruego delante de Dios, todo esto está indicando oración. Una persona que ruega, una persona que clama, una persona que invoca el nombre de Dios está orando. Amén. Cada vez que usted hace esto, usted está orando. Entonces, él le está diciendo, cuando ore, no sea como los hipócritas. ¿Por qué Jesús le habla hipócrita? El hipócrita es alguien que finge creencia o sentimiento. El hipócrita es alguien que finge. Lo que él está mostrando no es real. Es una mentira. Es un sentimiento que no tiene. Actúa de manera contradictoria con sus palabras y principios. O sea, el hipócrita actúa de manera contradictoria a todo lo que él dice. Él te puede decir una cosa, pero cuando tú lo veas actuando, tú vas a decir, ven acá, pero él no hace lo que él dice. ¿Usted ha visto alguna madre o padres que le enseñan a sus hijos a no mentir Y ellos mienten. y le dicen, si el vecino me viene a buscar, dile que no estoy aquí? Ese ejemplo se toma mucho en la prédica. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Ellos hasta con una tabla le dan a los hijos en la mano para que no mientan. Lo hincan, le dan pela, le dan golpe, le hacen de todo, lo maltratan. Simplemente para que él no hable mentira. Pero ¿qué pasa? Ese padre es un hipócrita. Es un hipócrita porque él mismo, con sus actos, él hace la acción que él está criticando o que le está impidiendo a su hijo que haga. Pero esto no solamente con los hijos, esto se manifiesta en diferentes áreas y nosotros como creyentes, Jesús nos está enseñando que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Ok, ¿qué otra cosa hace el hipócrita? Oculta sus verdades, sus verdaderas intenciones. El hipócrita oculta su verdadera intención y sus motivos.
Él viene hacia ti de una manera, pero su propósito es lograr otra cosa. Ay, santo, aleluya. Un Oiga, hipócrita es, como le decimos siervo en Cuba, un lobo vestido con piel de cordero. exactamente. Amén. El, Nosotros lo llamamos lobo rapaz, sí, como la palabra. dice, critica o juzga a otro por cosa que él mismo hace. Sí, sí, Óigame, tremendo. ese es el hipócrita. Ya El se me está hipócrita hace todo esto, critica a otro por las cosas que él mismo hace. Él está consciente, él sabe que él no puede con eso. Sí, Mas, sin tremendo. embargo, él a otro lo critica. Ahora, Jesús le está diciendo, cuando ore, no sea como los hipócritas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros solo decimos, los hipócritas, pero usted no profundiza en todo lo que tiene que ver con la hipocresía. Ok. Santo. Vamos a hablar después en otro tiempo de la hipocresía porque este no es el tema. Ok, Jesús entonces le dice, cuando ustedes oren, no sean como ellos. No oren hipócritamente. La oración tiene realmente un modelo para que pueda ser eficaz. Y Jesús le dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El hipócrita te ora para que otro lo vea, para que otro, para ser visto, para que Lo la gente escuche. sepa, la gente conozca, wow, yo tengo un léxico muy bueno, yo sé cómo orar, yo tengo manejo del escenario, soy una persona con una buena vocación, puedo hablar en público libremente. Entonces ellos tratan de ser vistos, de llamar la atención. Ellos realmente no quieren hablar con el Padre. Ellos quieren que tú sepas que ellos tienen el poder de convocar, el poder de clamar. Entonces, cuando él hace esto, gana una popularidad. La gente dice, wow, qué oración tan poderosa hace el hermano Jorge. Pero el hermano Jorge es un hipócrita porque él solamente lo está haciendo para ganar ese tipo de popularidad. Ahora bien, la Biblia dice que mi oración que yo hago de esa manera ya tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ser reconocido. Ujú. No Mi pasó. oración nunca subió al cielo, Dios no la recibió. Esa oración se quedó ahí. Todos conocemos la oración que hicieron los dos hombres, el publicano y el fariseo. Amén. Hubo uno que estaba orando y este hombre dijo, mira, Señor, mira yo no soy como este hombre, como etcétera. Él empezó a enumerar Todo lo que hacía. todo lo que él hacía exactamente. La Biblia enseña, dentro de los dos, había uno que ni siquiera miraba hacia arriba, solamente le decía al Señor, reconocía su pecado y le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces, dice la Escritura que ese se fue a su casa justificado. El otro, es muy probable que dentro de los que estaban ahí, había sido recompensado. Decía, wow, es un buen hombre, es un hombre digno. Óyeme, ¿verdad? Mira, ese hombre no es como el otro que roba. Ese hombre no es como aquel que calumnia. Ese no es como aquel que no da diezmo, porque él enumeraba todas esas cosas. Yo doy mi diezmo, él no lo da. Yo ayudo a los pobres, él no ayuda a los pobres, etcétera. Entonces, esta es una oración hipócrita. ¿Y qué le dice Jesús? No sean como ellos. Ok, ahora él continúa y dice, mas tú cuando ores, en otras palabras, cuando clames, cuando invoques a Dios, cuando hables con Dios. Siervo, Ajá. no, antes que siga con el otro versículo, lo que estaba dejando que usted terminara, tengo un aporte para dar en ese primer versículo ahí. Amén. Y es que, bien, como bien usted decía,
el problema es que los hipócritas, como ellos mismos conocen cuál es su situación ante Dios, su verdadera situación, ellos sienten la necesidad de ser reconocidos por otros. O sea, de hablar públicamente. Oye lo que dice la palabra, que ellos oraban en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos sabían su verdadera condición, ellos sabían que dentro de ellos no había ningún tipo de santidad, ellos en ningún momento tenían amor por Dios ni nada de eso. Entonces, sienten la necesidad de que las personas las vean lo que realmente ellos no son. O sea, mostrar lo que realmente no son. Así es. Sin embargo, no así la persona, como bien usted puso el ejemplo del publicano y el fariseo, no así el otro, el publicano, dice la palabra que él se daba golpes de pecho Sí, y decía, Señor, sé propicio conmigo porque soy pecador. así es. Y entonces, o sea, él, en este caso, él sabía su verdadera condición y él reconoció delante de Dios, mira, yo no soy digno de ti, yo no, ni siquiera de mirarte. Entonces esa humillación provocó en el Señor que su gracia pudiera derramarse y que ese hombre fuera justificado. Sí, amén. Gracias, amado, por el aporte. Así mismo es. Bien, entonces Jesús le dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí empieza Jesús a montar a todo el mundo ahora en un avión para que puedan llegar al puerto donde quieren llegar. Quiere decir, ayer estuvimos hablando sobre si la oración tiene o no tiene poder. Fíjese lo que sucedía con este hombre. Este hombre que menciona Jesús, este hipócrita, su oración era poderosa durante él estaba al lado de las personas. Poderosa porque él estaba siendo admirado. Poderosa porque el hombre está haciendo diferencia entre un hombre y otro. Poderosa porque él está enumerando todas sus cualidades que él entiende que le está haciendo bien. Mas, sin embargo, en ella misma estaba juzgando a otro. Entonces vemos que el poder de esa oración no pasó del techo. Porque Jesús dice en la Escritura que esa oración no fue recibida. Esa oración no pasó de ahí. Entonces, por ende, ahí es donde nosotros podemos ver que no cualquier persona puede tener acceso al poder espiritual, al poder que viene de Dios, porque no todo el mundo llega hasta donde Dios con cualquier oración. La oración que Jesús establece, la establece de esta manera. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora, habla, clama, llama, invoca a tu Padre que ve, que está en lo secreto, porque sabemos que el Padre, ¿por qué está en lo secreto? Porque Dios es espiritual, Dios es espíritu. Ningún hombre lo puede ver, así que Él está en lo secreto. Cuando la Biblia habla de lo secreto, está hablando de lo espiritual. Entonces, tu Padre que ve en lo secreto, o sea, tu Padre que está en lo espiritual y en el mundo espiritual, Él lo ve todo y Él lo sabe todo y Él ordena todo, y lo espiritual, las cosas que no se ven, Él la hace visible, pero es Él te va a recompensar en público. A diferencia del hipócrita, que el hipócrita ora para tener su recompensa en público, el que ora en lo secreto, el Padre que se encarga de sacar a flote o de manifestar aquel tiempo de intimidad que ese hombre dura o esa mujer dura en oración. Ok.
Él dice lo siguiente: y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué Jesús establece que el hombre cuando ore no debe de usar una vana repetición? Él lo hace por la siguiente razón que vamos a explicar. Él está a punto de enseñarle a los hombres cuál es la mejor manera de orar. Él le explica cómo el hombre debe de orar. Y él le dice, cuando ustedes oren, no hagan vanas repeticiones. No se paren ahí a decir, Señor, dame un carro, dame un carro, dame un carro. Señor, yo voy a orar hasta que me llegue el carro. Dame el carro, dame el carro, dame el carro, dame el carro. Señor, dame una casa, dame una casa, dame una casa, dame una casa. Señor, sáname, 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 sáname. No, 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 no. Jesús está tratando de explicarle a las personas que Dios es un ser que escucha. Él no es alguien como una estatua que está parado, que tiene pie, no camina, que tiene boca, no habla, que tiene ojo, no ve, y que tú tienes que quizás decirle muchas cosas, como le decía el profeta Elías. Llamen a sus baales, quizás está durmiendo. Clamen, 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 clamen. No, Jesús está tratando de explicar que la conversación con Dios no es monóloga. No es una oración que tú vas a hablar con alguien que no te va a responder. Por ende, tú no le tienes que estar repitiendo las cosas. Es alguien que tú hablas con él y él te responde. Amén. Entonces, tú tienes que hacerlo de la siguiente manera. Entonces, él dice, cuando ore, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Entonces, vemos que él hace aquí dos referencias. Número uno, mencionó a los hipócritas, que ya lo definimos. Número dos, ahora menciona a los gentiles. ¿Por qué Jesús menciona a los gentiles? Bueno, a quien Dios se les revela en la escritura es al pueblo hebreo. El hombre que conoce a Dios es el pueblo hebreo. A él es que Dios le place en manifestársele. Todos sabemos la historia. Empezó con Abraham. Luego de Abraham vino Isaac, Jacob. Y luego de Jacob vinieron los patriarcas, o sea, vinieron los hijos de los hijos. Y a través de ellos, Jehová levantó una nación. Esa nación, todos conocemos la historia. 70 quedaron cautivos. De ahí cayeron, de ahí salieron en el libro de Éxodo más de 2 millones de personas. Ok, Dios allí en el desierto decide manifestársele a ellos. Entonces, el mismo Jesús explicó que la salvación venía de los judíos. Entonces, Dios, por su soberana voluntad, decide escoger a los judíos. Los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Vamos a ver, los gentiles provienen del latín, que significa perteneciente a una nación o a una tribu. Es decir, eran personas que no pertenecían, según el contexto bíblico, no pertenecían al pueblo judío, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los gentiles eran considerados como extranjeros. Cuando hablamos de gentil, hablamos de personas extranjeras, personas que no conocieron, no se le enseñó la Torá. Mire, a todos los judíos le enseñaban a orar. A todos los judíos le enseñaban el Antiguo Testamento o la Torá. Ellos se le enseñaban. Nosotros explicábamos eso en una clase pasada, de que una de las cosas que al judío le enseñaban era, desde que iniciaban como niños, era el libro de Levítico, porque allí estaba establecido toda la manera en la que Dios se le manifestó al hombre, la ley
y estaba manifestado de igual forma los 10 mandamientos y todo lo que Dios se les reveló al hombre. Entonces, todos los judíos conocían esto. Ningún judío podía ignorar. Estaba establecido por orden de manera perpetua que ellos tenían que enseñarle estas cosas a sus hijos. Es decir, ellos se convertían en maestros de ellos mismos. Tenían un hijo, de que ese niño nacía, ley, 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 ley. No aprendían otra cosa. Entonces, si usted se fija, todo judío, de la manera que ellos oran, ellos lo hacen de manera tradicional porque así fueron enseñados. Ahora bien, aquí Jesús le dice, no oren como los gentiles. Porque los gentiles, ¿qué quiere decir? El que ora como un gentil, ora como alguien que no conoce a Dios. El que ora como un gentil es alguien que desconoce la manera en la que Dios se le manifestó al hombre. Es alguien que no tiene ni idea de quién es Dios. Ora, pero con un desconocimiento. Y él le dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis así, pues semejante a ellos, oiga esto, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Qué hacía el gentil? El gentil le repetía muchas cosas a Dios. Porque ellos pensaban, oiga esto, ellos pensaban que por la palabrería ellos iban a ser oídos. Yo le voy a decir esto. Usted no ha escuchado personas decir que la oración que le hicieron fue una oración poderosa porque el hombre gritó duro, habló en lengua, saltó, sudó, hizo un sinnúmero de cosas. No está malo. La Biblia habla de los dones de hablar en lengua. Yo le voy a decir algo, yo le voy a decir como dice el apóstol Pablo, cuando yo estoy a sola con Dios, yo sé conectarme en oración de una forma que me olvido de que yo hablo español. La oración, orar en lengua es una cosa maravillosa, amado. Es una conexión con el Padre. Es una conexión directa que tu espíritu se desconecta. Es verdad que tú te quedas sin conocimiento, pero tu espíritu es fortalecido. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús está hablando? Jesús no está hablando de hablar en lengua aquí. Jesús está hablando de la palabrería. ¿Alguien me puede decir si entiende lo que es la palabrería? Bueno, un discurso fue así retórico, todo, ¿no? Ceremonial, así. Oh, inmanente, Padre Santo, poderoso, maravilloso, la 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 la, sin espontaneidad, ¿no? Exacto. Y estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Pablo y también como cuando, tú sabes, intentan llenar espacios con palabras para simplemente que el tiempo transcurra y poder decir, oh, estuve 2 horas orando, estuve 3 horas orando. Pero lo hacen con palabrerías. Ajá. Es decir, mira, lo que Jesús va a enseñar ahora en el Padre Nuestro, usted se da cuenta que la oración es simple. La oración es simple, la oración del Padre Nuestro es algo simple, pero lleva a un conocimiento, primeramente, que lo vamos a ver ahora. Por eso le decía, lo vamos a ver en el versículo 9, cuando Jesús empieza a explicar. Bien, pero el que habla con palabrerías, en primer lugar, no conoce a Dios. ¿Por qué? Es un gentil. Es alguien que desconoce las escrituras. Es alguien que desconoce los fundamentos que sostienen el evangelio. El gentil es alguien que utiliza su conocimiento para poder embellecer todo lo que él dice.
y utiliza palabrería, utiliza palabras que no están ni siquiera relacionadas con la palabra de Dios. Utiliza un vocabulario que ni siquiera se menciona en los salmos. Utiliza palabras que no ni siquiera exaltan el nombre de Dios. Simplemente son palabras que exaltan el conocimiento de esa persona. En ese momento que el gentil utiliza la palabrería, él exalta todo lo que sabe, todo lo que conoce y busca la manera de cómo encajar. Hay personas que cuando están orando, tú no sabes qué están haciendo. Si es orando, si es hablando, o tú no sabes. Porque cada oración que se hace al Padre debe de ser dirigida. Y quiero dejarle los puntos de los cuales le había mencionado. El tiempo es terrible, pero hay que obligatoriamente contextualizar los puntos. Y recuerde que estamos haciendo, esto no es una prédica, sino es un estudio, ¿verdad?, de la palabra. Y bueno, obligatoriamente tenemos que entrar en los contextos. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 9? Vosotros, pues, oraréis así. O sea, él le está diciendo, los gentiles oran de esta manera, los hipócritas oran de esta manera, pero ustedes van a orar de la siguiente manera. ¿De qué manera dice él? Número 1, él dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. El punto número 1 en la oración no es que usted lo diga, porque cualquier persona puede decirlo. Es que usted reconozca, anote esto, por favor. Punto número 1 de los 7 puntos que vamos a tocar de la oración modelo es la necesidad paternal. La necesidad paternal. Cuando usted y yo oramos, en primer lugar, tenemos que reconocer que usted y yo tenemos un padre. Y cuando hablamos de padre, estamos hablando de aquel que lo provee todo, aquel que te cuida, aquel que te protege, aquel que te guarda. Entonces es necesario que cuando yo empieces a orar, porque Jesús dice, ustedes cuando orarán así, diciendo Padre nuestro. Número 1, reconocer que el Dios nuestro es nuestro Padre. Le voy a dar los puntos y en otro momento lo vamos a desarrollar. Punto número 1, la necesidad paternal. Padre nuestro en el versículo 9, necesidad paternal. Cuando ores, todas tus necesidades son atendidas a la benevolencia de un Padre amoroso. Cuando nosotros oramos, todo lo que hablamos es atendido por un Padre que es amoroso. Por eso lo tenemos que reconocer, no decirle solo, ay, tú eres mi Padre. No. Tú eres mi Padre no solamente, tú eres el Padre de todos nosotros. Es bueno reconocer que el Dios nuestro es el Padre del atracador, es el Padre del que hace cosa buena, Él es el Padre de todo hombre, porque Él es el Dios creador. Claro está, hay un punto en el que tú y yo nos hacemos hijo por adopción y no hijo por creación. Todos conocemos ese punto. No quiero traer confusión con esas dos cosas. Sabemos que todos los seres humanos somos hijos por creación. Y una vez venimos a Cristo, entonces somos hijos por adopción. Y a través de Jesucristo, entonces que tenemos esa paternidad. Pero Jesús le está hablando directamente no a pecadores. Él está hablando directamente a los hombres que creen en Él. Es decir, Él está hablando a los judíos, ¿verdad? A los judíos, a los discípulos de Él que le seguían. Y Él le está enseñando de la manera que tenían que orar. Entonces, punto número 1 es reconocer la paternidad
que tenemos de parte de Dios. Amén. Amén. Punto número 2. Está en el mismo versículo. Es la presencia de Dios. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ese versículo, entre su presencia mediante la alabanza, usted puede adorar a Dios, bendecir a Dios. Y en ese punto, amado, yo, obviamente, como le digo, hoy le voy a decir todos los puntos y nos vamos a tomar otro tiempo para definirlo todo, porque como ya saben, nos quedan unos 15, 14 minutos. No. Ok, quedan pocos. Bien, ok. Entonces, el punto número 2 le decía que es la presencia de Dios. ¿Cómo? Santificado sea tu nombre. En el momento de reconocer al Padre, es necesario adorarle. Es necesario adorarle. Es necesario usted pasar un momento santificando el nombre de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Santificando el nombre de Dios. Le voy a dejar algunos textos que por asunto de tiempo no lo vamos a leer ahora, pero usted se va a leer el Salmo 100. Salmo 100. Allí en el Salmo 100 es uno de los salmos que usted puede leer. Si alguien me puede buscar y léeme por lo menos el Salmo 100, el versículo 4, por favor. Salmo 100, versículo 4. Ajá. Amén. Sí. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Okay. Alabadle, bendecid su nombre. Bien. Ok. Una de las cosas que los levitas tenían que hacer para ellos entrar al tabernáculo, para poder presentarse delante de Dios, era que ellos tenían que entrar con una alabanza, tenían que entrar con una adoración, tenían que entrar bendiciendo el nombre de Dios, santificando su nombre. Amén. Entonces Jesús no se sale de esto. Jesús utiliza los salmos. Gloria a Dios. Jesús utiliza no solamente esto, él utiliza los salmos para poder interpretar el Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo él agarra y dice? El punto número 2, decíamos, santificando su nombre. Usted y yo debemos de santificar su nombre en el Padre Nuestro. No es que yo voy a orar el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa no es la oración. Esto es un modelo de oración. Un modelo de oración que primero inicia reconociendo la paternidad, reconociendo que Dios es el Padre, ¿verdad? Reconociendo que como Padre, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro cuidador, pero también tenemos que reconocer que su nombre es santificado. ¿Santificado de qué? ¿Qué significa la palabra santificado? Santificado es apartado, consagrado. Amén. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo que el Padre, a diferencia de los demás dioses, Él es diferente. ¿Por qué? Porque Él se santificó en todos los dioses que han habido. Él se separó de todo ello. Él hizo lo que ningún Dios ha hecho. Entonces, en el Padre Nuestro es bueno reconocer, es decir, cuando usted y yo estemos con la puerta cerrada orando, es bueno sacar ese tiempo, o mejor dicho, no es que es bueno, sino que es mandatorio de santificar el nombre de Dios. Solamente con orando, reconociendo la paternidad de Dios y adorando a Dios por las cosas que Él ha hecho, por lo santificado que es su nombre. Dígase, Él es el Dios creador. Él fue el que hizo los cielos, la tierra. Él es el que hizo la constelación. Él fue el que hizo las estrellas. Él fue el que hizo el sol, la luna. Él es el que hizo los mares. Imagínese usted que usted empiece a adorar a Dios por haber creado los animales, por haber creado las aves de los cielos, por haber creado los monstruos marinos, por
por haber creado los ríos. Usted tendría que irse al libro de Génesis y empezar a adorar a Dios. Oiga, estamos hablando de la santificación. Ese es el punto número 2 solamente. En la santificación, usted se va a ir al libro de Génesis y ahí va a empezar a adorar a Dios por todas las cosas que hizo. Cuando usted lee el capítulo de Génesis, en el capítulo 1, usted ve todas las cosas que él hizo. ¿Qué él hizo? Y todo lo que hizo era bueno. Todo lo que hizo fue bueno. Entonces, ahí es donde Dios se santifica, a diferencia de los demás dioses, que ellos son dioses, pero ninguno de ellos han hecho nada. Ninguno de ellos han podido, de hecho, utilizan los recursos que ya Dios hizo para que el hombre lo pueda adorar. Dígase que el hombre agarra, por ejemplo, un oro, pero el oro es creado por Dios. Y con el oro ellos funden y hacen una estatua y adoran una estatua. Pero todo eso es creado por el Dios. Entonces, ningún Dios ha creado nada. Entonces, cuando usted agarra y analiza de qué manera Dios es santificado, porque Él es el Dios creador. Ningún otro Dios ha creado nada, porque la verdad que todos son dioses falsos. Nadie es como nuestro Dios. Jesús lo establece. Voy a avanzarle, como le dije. En otro punto vamos a hablar de todos los textos que tenemos aquí. Solamente le voy a dejar los puntos que tiene el Padre Nuestro. El punto número 3. Punto número 3 dice, las prioridades de Dios. La prioridad de Dios dice, venga a tu reino. Venga a tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros oramos pidiendo que el reino de Dios venga a la tierra, está usted estableciendo, está usted orando, está usted rogando para que el Padre todo lo que hay en el cielo lo establezca en la tierra. ¿Dónde está esto? Nosotros lo vemos en el versículo 10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Cuando usted y yo estamos orando en el Padre Nuestro, estamos deseando que la voluntad del hombre no se haga. Ahí empieza usted a hablar con usted mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo una voluntad. Hay cosas que yo quiero hacer. Hay cosas que, honestamente, yo no solamente quiero hacer, yo puedo hacer. ¿Qué dice la Escritura? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de aquellas cosas que me son lícitas para hacer. Eso es una voluntad. Ahora, en el Padre Nuestro, usted va a empezar a orar, pero usted va a empezar a orar con usted. Ahí cuando dice, hágase tu voluntad, debemos de hacer un stop. En este punto es para hacer un stop. Es para empezar a nosotros entregar todas las cosas que yo quiero hacer. Y en este punto es muy amplio, mi amado. Este punto es muy amplio y yo quisiera que nosotros realmente pudiéramos tener tiempo. Yo le dije que cuando lo vayamos a hacer, cuando terminemos, vamos a tomar de estos 7 puntos, un punto por día. 1 por día, para poderlo ver de manera contextual y usted darse cuenta lo amplio que es el modelo del Padre Nuestro. Lo que estoy hablando ahora es solo por arriba, ¿ok? ¿Están aquí? ¿Estoy hablando con alguien? Amén, amén, estamos aquí. Ok, bien, perfecto. Bien, entonces, aquí él habla sobre la voluntad. La voluntad tiene que ver de que Dios establezca su voluntad y no la mía. Que establezca su voluntad y no la del hombre. Que nadie pueda imponer lo que el hombre quiere y no lo que Dios quiere.
Es decir, usted va a buscar la manera de en su oración clamarle al Padre para que la voluntad de Dios sea la que se haga. Por eso Jesús dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí yo tengo que empezar a orar, no solamente por mí. Luego que yo empiezo a orar por mí, mire, yo voy a empezar a orar por mí, pero voy a empezar a orar por mi familia, para que mi familia no haga su voluntad, sino que haga la voluntad de Dios. Ahí yo voy a empezar a enumerar. Ahí yo voy a empezar a enumerar. Pero también voy a empezar a orar por las personas que conozco. Voy a empezar a orar por los reinos, por el presidente. Voy a empezar a orar. Amado, si la iglesia realmente se uniera en oración, clamando con el modelo de oración que Jesús dejó, nosotros estuviéramos realmente estuviéramos viviendo de otra manera. Estuviéramos viviendo de otra manera. ¿Por qué? Porque estuviéramos orando por las cosas que realmente son necesarias. Jesús decía que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal, porque oramos mal. En otra ocasión Jesús habló de que el hombre ora, pero ora para su propio entendimiento. No, dice exactamente orando para su propio gusto. De hecho, en Isaías, los hombres que estaban orando allí, dice la escritura que su oración no llegó porque ellos ayunaban y oraban para lo que ellos querían. No oraban según el modelo de oración. Entonces Jesús le está estableciendo en este punto de que aparte de la santificación, él le está diciendo que como prioridad teníamos que pedir que se establezca el reino de Dios en la tierra. Y para eso nosotros tenemos que ver cuál es la parte contextual sobre el reino de Dios. El reino de Dios, dice la escritura, que no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y usted ve que cuando hablamos del reino de Dios y la gente empieza a orar, pide mucho por comida, por bebida, por situaciones. Jesús antes de esto le decía a los discípulos que no oren como los hipócritas, como los gentiles, porque el Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Es decir, hay necesidades que tú y yo tenemos que no se la tenemos que decir al Padre porque eso Él lo sabe. Jesús empieza a establecer un modelo de oración para que nosotros nos enfoquemos en esta oración según el modelo que Él establece. Por eso Él dice, vosotros cuando oren, oraréis así. Él no dijo, si quieren, pueden orar así y continuar como ustedes oran. No, Él tumba el otro modelo de oración y establece un modelo de oración. Y cuando Él dice, por ejemplo, venga a nosotros tu reino, está hablando, no está hablando de comida, no está hablando de bebida, no está hablando de nada terrenal. Él está hablando de cosas del cielo. Él está hablando del orden celestial. Entonces, usted analizará cuando yo he orado para que el orden que está en el cielo se establezca en la tierra. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? De manera contextual. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 17? Romanos 14, versículo 17. Okay. Romanos 14, 17. Sí. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok. Cuando Dios, y como yo le dije, cuando estemos haciendo esto por día, nosotros lo vamos a ver amplio. Amén. Yo nada más lo estoy topando por arriba para que se pueda tener una idea general. Ok. Él dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia. Solamente, mire, cuando usted dice que es justicia, está hablando exactamente que cuando yo digo, Señor, establece tu reino aquí en la tierra,
Está diciendo que usted va a empezar a orar para yo poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Usted va a empezar a orar para que los hombres no roben, para que los hombres no maten, para que los hombres no atraquen, para que los hombres no maltraten a sus mujeres, para que los hombres no cometan adulterio, no cometan fornicación. Entonces, imagínese usted, cuando usted y yo empezamos en ese modelo de oración a orar, ahí nada más, nosotros no vamos a pasar 3, 4 horas orando. Y eso no es una vana repetición. Ahí usted empieza a utilizar el modelo de oración para ensanchar la oración y poder pasar tiempo en oración. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Está bien. Ok, voy a avanzar. El punto número, le di el punto número 3, ¿verdad? La prioridad de Dios, venga a nosotros tu reino. Punto número 4, la provisión de Dios, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Punto número 4, Jesús. Él es que suple todas nuestras necesidades. Él es que lo hace. Entonces, ¿qué dice él? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 1, tenemos que reconocer que sin importar, usted puede tener su despensa llena, usted puede haber trabajado, usted pudo haber tenido dinero, la cuenta full, todo eso está bien. Pero cada día yo tengo que orar para que el Señor me dé el pan, porque Él es que lo suple. Amén. Él es que lo suple, Él es que lo da. La bendición que usted tiene no la tiene porque usted trabajó. Usted la tiene porque cuando usted trabajó, Dios lo bendijo. Entonces, Él siempre manda a que nosotros tengamos que reconocer esto. En la oración, esto no puede pasar por alto. Y aquí hay muchas cosas que, como yo vuelvo y les repito, cuando lo estemos hablando por día, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que nosotros no mencionamos, porque esto es amplio, amado, amplio, amplio, amplio. Cada punto de esto no podemos tomar más de 2 horas solamente hablando. Por ejemplo, cuando hablamos del pan nuestro de cada día, amado, y dice, dánoslo hoy, está hablando de que de una oración que usted hace todos los días, de una oración que usted hace en la mañana, de una oración que usted va a hacer de madrugada, de una oración que usted va a hacer, no importa la hora que usted haga, sin importar, como le decía ahorita, que usted esté lleno, usted también va a orar por la providencia en otros hogares. Pero no solamente en otros hogares, usted va a orar por la providencia en las cárceles, en los niños que están en las calles, las mujeres que se prostituyen porque no tienen que comer, las niñas que salen a la calle a entregar sus cuerpos porque ellas no tienen que comer. Ellas dicen, tengo que salir a buscarme un hombre, ¿verdad? A estar con él 1 o 2 horas para que me dé algo y con eso yo voy a salir, voy a comprar comida. Pero si tú y yo oramos para que el pan nuestro a esa mujer le llegue como te llegó a ti, entonces tú verás como esa mujer no va a tener la necesidad de ir a hacerlo cuando ella lo hace por esa razón. Al igual vamos a ver a niños que salen de su casa a pedir en las calles porque no tienen que comer. Y cuando esos niños salen a pedir y usted ora para que ese pan le llegue a esos niños, ya él no va a tener que salir a pedir porque usted le está orando, usted está rogando al Padre, trancado en su oración, orando, intercediendo por esto. Entonces, cuando una gente es de oración, ora por estas cosas cuando está trancado a sola, no lo hace en público. Nosotros tenemos un matutino de oración e intercesión, donde nosotros ahí oramos por muchas cosas, oramos por gente que ellos ni siquiera saben. Eso está muy bien. Ahora, yo no puedo tomar la oración matutina como que ya yo oré en el día.
La oración matutina que yo hice ahí en conjunto, eso fue una oración de intercesión que es muy bueno, es bueno hacerlo porque nos ayuda, cumplimos, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que estar orando e intercediendo y juntarnos con otros, porque la Biblia dice que si dos o tres se unen para orar, Él va a escuchar, etcétera. Entonces, cuando usted se une en la mañana para orar, usted está cumpliendo con esto. Se está juntando con otro hermano para orar. Ahora, cuando usted se tranca en su habitación, ese es otro tipo de oración. Esa es la oración que el Padre, en su santísima voluntad, bendice y te abre todas las puertas, porque eres alguien que está orando no para ser visto, está orando para que tu Padre te vea en lo secreto. Entonces, nosotros tenemos que orar por eso. Bien, ok, orar por la provisión. Ahí es que dice, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día. Reconoce que necesitamos pan, reconoce que cada día lo necesita. Es el mismo pan que Jehová le dio al pueblo cada día. Él lo mantuvo, él fue su padre. Mientras ellos estaban en el desierto, él fue su padre y él le dio pan cada día. Bien, el punto número 5 está en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El punto número 5 no podemos ignorarlo, porque ahí está hablando del perdón. Está hablando del perdón de Dios. Se necesita el perdón de Dios y le hace falta perdonar a los demás. Diariamente camine decidido a amar y a perdonar. En la oración modelo se hace necesario perdonar a alguien que le haya ofendido antes de orar, porque en esa oración usted reconoce, usted pide, usted ruega a Dios que le perdone a usted. Jesús establece un modelo de oración para que el hombre tenga que pedir perdón. Pero dice que ese perdón tú lo vas a recibir de la misma manera que tú perdonas a los que te hacen mal. Yo no sé si estamos aquí. Amén. Quiere que continúe. Amén. Amén, amén. Estamos aquí, cierto. Si se está escuchando, si se está entendiendo, si todo va bien. Amado, él dice en el punto número 5, el perdón de Dios. Se necesita el perdón de Dios, pero también se necesita perdonar. Y muchas veces el perdón usted lo puede efectuar sin ver a la persona, pero hay perdón que usted tiene que ver a la persona. Hay perdón que tiene que ser, hay situaciones que tienen que ser restituidas, viendo a la persona físicamente, hablando con ellos. Pero hay otro que usted no necesita hacerlo, porque usted sabe que ya la persona le pidió perdón, pero usted le dijo te perdono, pero lo sigue guardando en el corazón. Entonces, en la oración modelo, Jesús estableció un perdón en consecuencia al perdón que tú haces. O sea, Jesús nos manda a nosotros a pedir perdón a Dios y nos hace entender que ese perdón lo vamos a recibir de la misma manera que yo perdoné a Juan, a Juanita, a mi esposa, a mis hijos, etcétera, a todo el que te hizo mal, a todo el que te hace mal, a todo el que te maltrata, a todo el que habla de ti, a todo el que te hace daño. En la oración modelo es necesario el perdón. Amén. En la oración modelo es necesario que tú y yo lo busquemos ese refrigerio. Pero lo lindo de eso, que ese refrigerio no lo vamos a sentir a menos que también yo me libere perdonando a otro. ¿Cómo yo sé que yo lo perdono? ¿Cómo yo sé que yo estoy perdonando? Yo estoy perdonando porque ya no me duele lo que me hicieron. Es muy probable que usted se recuerde de algo. Sí, te puedes recordar porque, imagínate, Ya no te afecta. el perdón no te da amnesia. Pero hay gente
que quieren sostener una idea la cual yo no comparto. No lo comparto porque eso no es lo que dice la Biblia del perdón. El perdón y es genuino. He escuchado personas hablando desde el altar y muchas personas lo secundan diciendo que cuando tú perdonas, tú puedes volverte a recordar de eso, ¿verdad? Solo que simplemente nada más lo tienes que recordar sin dolor. Y el perdón, amado, no es así el que dice la Biblia. El que dice la Biblia es que tú tienes que olvidarlo. Dice la Biblia que cuando Él nos perdona, Él tira todos nuestros pecados. ¿Tú sabes dónde lo pone? ¿Cómo que Él dice? Al fondo del mar. Es que Él no se acuerda más de eso. No se acuerda más de eso. Entonces hay personas que perdonan, pero dicen, yo perdono, pero no olvido. No, mi amado. ¿Cómo así? En la oración modelo, no es eso lo que dice Dios. Porque si tú dices eso, significa que entonces tú le estás diciendo a Dios, Señor, perdóname por la mentira que yo hablé, pero nunca te olvides de esa mentira que yo hice. Porque Jesús, oiga como que dice, y perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Él no dice, perdona nuestras deudas sin olvidar que tenemos que recibir ese perdón de la misma manera en la que yo perdoné a aquellos que me hicieron cosas malas. Entonces, ese perdón está, óigame bien, ese perdón, y yo sé que no es fácil, amado, no es fácil. No es fácil tú tener que abrazar a alguien que tú sabes que quería verte muerto. No es fácil. No es fácil abrazar a alguien que tú sabes que te robó, que tú sabes que te engañó. No es fácil. Pero tú quieres el perdón de Dios. Si tú quieres el perdón de Dios, Dios lo establece en la oración modelo de esa manera. Voy a continuar para terminar. Punto número 6. Gloria. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Está bien, vamos a ponerlo hasta aquí. El versículo número 13. Tuyo es el poder y la gloria. El versículo número 13, ¿verdad? Ajá, ok. Dice, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Punto número 6. Poder sobre Satanás y no nos metas, líbranos del mal. Dice que nosotros tenemos que pedir al Señor una cerca de protección alrededor de usted y de sus seres queridos. Ok. En el modelo de oración, nosotros tenemos que orar para que el Señor nos cerque, para que el Señor nos proteja, para que la tentación, independientemente, escuche esto, sabemos que la tentación surge de nuestra propia concupiscencia, quiere decir de nuestros propios deseos, es decir, del deseo carnal. Ok, ahora bien, Él está diciendo que tú y yo tenemos que orar de caer en esa tentación. En ese modelo de oración está establecido poder sobre Satanás, pero también poder sobre tus deseos carnales. Y cuando hablan sobre el poder de Satanás, no es que tú vas a orar, Señor, dame poder sobre Satanás. No, no es eso, sino de no caer en las garras de él. Satanás siempre va a buscar la manera de cómo engañar al pueblo, de cómo engañarte a ti. Ahora bien,
tú y yo tenemos que orar para no caer en ninguno de esos engaños, en ninguna de esas estrategias. Y no podemos ignorar esto dentro del modelo de oración. Y usted no va a orar, o yo no voy a orar no solamente por mí para esto, yo voy a orar de manera general. Yo voy a estar orando por los líderes, por los pastores, pero de manera general yo voy a estar diciendo, Señor, mira, Jamison, no permita, Señor, que el enemigo lo engañe allí en su trabajo, donde quiera que él está. Pero no solamente él, también su descendencia, sus padres. Y usted empieza, amado, en ese modelo de oración a pasar tiempo orando por todo eso. Es más, mire, usted se toma nada más usando el modelo de oración, orando por su familia, tomándose tiempo, según el modelo de la oración, usted empieza a orar por cada uno de su familia. Y a usted le va a pasar tiempo y le va a pasar horas orando y va a continuar. No va a repetir nada, porque según el modelo de oración, este modelo tiene diferentes tipos de oración. Pida al Señor una cerca de protección. Hay muchos textos bíblicos que tengo aquí que se lo voy a dar ya cuando le estemos estudiando uno por uno. Bien. Ok, el último punto, que es el punto número 7, está en el versículo, dice aquí, porque si perdonáis a los hombres, dice Jesús, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice acá, ¿cuál es el punto número 7 que nosotros queremos mencionar? Reconocer que de Jehová es el reino. Él dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? De Dios. No es de la De oración. Dios. No es de la oración. No, Ah, nunca. pero él ¿Cómo, está. cómo es que dice el Salmo 62:11, siervo? Usted se lo sabe, ¿se acuerda? Sí, Oh, gloria a Dios. sí, amén. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Entonces Jesús, ¿qué le dice aquí? Jesús le dice, porque tuyo es el reino. Oiga, tuyo es el reino. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. A veces. Dice a veces, hermana Nina. Dice a veces, hermana María. Bendito Dios. Ok, aquí habemos dos gente, Lázaro y yo, y el hermano Jamison. No, no dice a veces. No, hermano. Usted está preguntando por nombre. Exacto. Estamos esperando. Ah, la hermana Malfi está activada. No, no dice a veces. ¿Cómo dice? Oh, gloria. ¿Cómo dice si no dice a veces? ¿Cómo dice Amalfi si no dice a veces? Y nos dice a veces. Ajá. Yo no tengo la Biblia, yo le dije que no estoy leyendo. Ah, Yo tengo un espacio, pero yo estoy escuchando. ok. Mateo 6. ¿Cómo dice entonces? ¿Cómo dice quien lo tiene? Quien lo tenga. En una Léalo a alabanza, alguien, por en una favor. alabanza no dice tuyo es toda la gloria. No, ¿cómo dice el texto? Pero ahí lo está diciendo en la alabanza. No, pero el texto, ¿cómo dice? Hágase tu voluntad. No, espérese.
Dice, porque tuyo es el rey y el poder y la Y la gloria gloria. por todos los siglos. Ah, Esa es la palabra, por todos los siglos. ok, perfecto. O sea que no hay chance para más nadie. En la Amén. oración modelo establece y termina como punto número 7 que de Dios es el poder, de Él es la gloria, pero no es a veces, es por todos los siglos. Y la Entonces, eternidad. exactamente. Allí, amado, cuando nosotros leemos eso de esta manera, obviamente, como ya le dije, nada más le quise traer los puntos. Después nos vamos a tomar un día para hablar solo de ello, con todos los textos bíblicos, para que usted entienda que Jesús, cuando estableció el modelo de oración, pensó en cada uno de los ¿cómo diría? Le voy a decir de esta manera. La oración modelo que él estableció está amarrada a todo lo que se enseñó en el Pentateuco, en los Salmos y en los profetas. Todo. La oración modelo está ligada a todo esto. Entonces, cada vez que un hombre aprende a usar la oración modelo para ellos orar, se va a dar cuenta que un día no le va a ser suficiente para orar. Usted va a hincarse a orar y va a querer orar 2, 3 horas. Si lo hace según la oración modelo, no le va a hacer cansón, no va a repetir palabras, no se va a convertir como una persona que repite y repite y repite lo mismo como un religioso, sino alguien que ora con conocimiento y con entendimiento. Dentro de los puntos que hablamos de la necesidad paternal, hablamos de la presencia de Dios, santificando el nombre de Dios, hablamos de la prioridad de Dios, diciendo que Él es la prioridad, que establezca Él su reino. Hablamos de la provisión de Dios, donde Él es que nos da el pan nuestro cada día. Hablamos del perdón de Dios, donde Él es que nos perdona, y un perdón que está condicionado también de la manera en que perdonamos a los demás. Es decir, en la oración modelo Jesús nos hace enfrentarnos a nosotros mismos, porque cuando usted ora, su corazón va a saber, su mente va a saber si usted está bien, si no está bien, si realmente usted tiene rencor con alguien o no tiene rencor, si usted perdonó a alguien o usted no perdonó. En la oración modelo también vemos una petición a Dios de que nos libre de todo mal, de que no nos deje caer en ninguna tentación. Estábamos hablando del poder que tenemos que pedirle al Señor para que seamos librados de todo mal. Y como último punto, vimos el punto de que de Él es el reino, que todas estas cosas han de suceder porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Entonces, ¿qué pasa? En la oración modelo vemos que empieza con alabanza y termina con alabanza. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, lo reconoce y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Cuando una gente ora, tiene que orar con este conocimiento, porque Jesús dijo, cuando oren, orarán así. Bien.